Bienvenidos. El día de hoy daremos solución a dos situaciones problema en el ambiente construido. Primeramente, hablaremos sobre un problema relacionado a la patología de la eflorescencia. La eflorescencia es una patología causada por la humedad, filtrada en las construcciones, junto con sales solubles, las cuales al evaporarse generan una cristalización de las mismas, provocando el propio fenómeno, el cual es identificable por las manchas blanquecinas. Esta condición llega a afectar superficies de tabique, piedra, hormigones, etc. Igualmente, se han detectado diferentes tipos de sales, donde estos componentes hacen una cristalización de color blanco o gris. Sin embargo, el vanadio genera una cristalización de color verde. Existen dos tipos de fluorescencia, conocidas como la primaria y secundaria. La primaria se quita tiempo después de algunos meses que la obra se acaba, ya que siempre es posible que en el proceso de la obra se haya colado humedad, pero esta terminará de secarse de manera natural. Este proceso natural es frecuente y es parte de lo que se tiene previsto al terminar la obra. La secundaria ya representa un problema después de que termina el periodo previsto para la eflorescencia primaria, la cual es causada por distintos factores, siendo el más común la humedad, pero que también se puede deber a obras más antiguas, una mala elección de materiales o una mala construcción, entre otros. Como antes se mencionó, hay varios tipos de sales presentes en la patología y dependiendo de qué tipo sean, junto con su cantidad, es el riesgo de daño que se puede presentar a futuro. Están sales como los carbonatos de calcio, potasio y sodio. También se pueden llegar a presentar varios sulfatos como el de calcio, potasio, magnesio y uno muy peligroso, el de sodio. Igualmente hay otro tipo de sales como el nitrato de sodio y potasio, los enlaces de bario como su carbonato, su sulfato, cloruro de sodio y calcio, siendo esta última muy peligrosa. A continuación vamos a compartirles nuestra primera situación problema, la cual se nos ha sido planteada en base a esta patología tan común, y más adelante procederemos a explicar la solución a la que llegó el equipo. En la ciudad de Guaymas, Sonora, la empresa Concreto Azteca ha tenido problemas recurrentes por postventa en las edificaciones que comercializa. Esto debido a las apariciones de eflorescencia comúnmente llamada salitre, tanto en elementos de concreto, cerámicos y muros de tabique. Se tiene el temor en el usuario final que este fenómeno pueda dañar severamente a estos elementos constructivos y provocar el colapso parcial de la edificación. Se ha contratado a una consultora para que realice un análisis de la situación y pueda determinar los factores que generaron la aparición de estos problemas, cómo afectarán en la vida útil de la edificación y proponer buenas prácticas para evitar daños futuros. Como primer paso para encontrar una solución al caso, el equipo decidió analizar el problema y prestar atención a los detalles más importantes del mismo. Después del análisis, fue más sencillo detectar los diferentes factores que de un modo u otro contribuyeron a la aparición de esta patología. Una vez con estos identificados, nos dedicamos a buscar métodos o herramientas que nos ayudarán a prevenir la eflorescencia o eliminarla en el futuro. Una de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta al buscar solucionar el caso son los factores que contribuyeron a su aparición, ya que estos nos ayudarán a buscar una manera de prevenirlos en un futuro. Se sabe que para que el fenómeno de la eflorescencia se llegue a presentar en las estructuras y edificaciones, se puede deber a varios factores, como lo son ambientales y o químicos, o bien las características del mismo, pero principalmente es debido a las siguientes. Las mismas características del material pueden ser un factor que facilite la eflorescencia. La porosidad de los materiales es la más común, pues de ese modo los depósitos de sales son absorbidos con mayor facilidad. Por eso, a la hora de escoger materiales, debemos de tomar en cuenta la exposición de estos y sus características. El segundo factor que facilita la presencia del salitre en las construcciones es el clima y el ambiente, en especial los climas húmedos con constantes precipitaciones y bajas temperaturas. Estos son los ambientes en los que comúnmente se desarrolla y presenta esta patología. Debemos tener en consideración que en la gran mayoría de los problemas por eflorescencia los daños suelen ser principalmente estéticos, mas no obstante también se debe a que al parecer
este fenómeno, el proceso de deterioro en las construcciones se ve acelerado. El salitre también puede provocar una humedad que sea causante de enfermedades, y esto se le conoce como concepto de casas enfermas, además de la fragilidad en la construcción para movimientos telúricos y de aumentar el costo de mantenimiento. Así que aunque en la mayoría de los casos los daños sean estéticos, hay que darles la importancia que se merecen, y que tratarlos antes de que progresen y sean peores de las afectaciones. El salitre puede lograr afectar de maneras más profundas a la construcción, ya no solo de manera estética, esto ocasionando por las sales de calcio que sobrepasan a lo estructural. Si este se presenta en algún soporte o columna, lo puede dañar gravemente y de manera irreversible. Los materiales más afectados son el hormigón, el ladrillo y la piedra. Esto sucede porque son materiales que no muestran a la fluorescencia a simple vista. También es debido a que suele ser encontrado en el interior del material y manifestándose fácilmente hasta un punto crítico. Un material que se ve muy afectado por la fluorescencia es la cerámica, pues el sulfato cálcico, el sulfato magnésico, el sulfato potásico y el sulfato sódico son los causantes de dañar este material. Esto ocurre cuando estas sales llegan a ser saturadas con el agua, ya que llegan a un punto de cristalización dentro de los poros de la cerámica y aumentan la concentración, y esto provoca microfisuras que aumentan a macro, debilitan la estructura hasta un punto destructivo. Ahora que sabemos lo que es deflorescencia y sus causas comunes, hay otra cuestión importante, la cual es saber cómo se puede prevenir. Como vimos en los puntos anteriores, una de las causas más frecuentes de la aparición del salitre en los materiales de construcción es la porosidad de los materiales usándose en la obra. Es por esto que al momento de elegir los materiales que se usarán en la obra se debe tomar en cuenta sus características porosas y también el cómo se colocan. Otro factor es la humedad, así que para esta problemática podemos optar por reducir la combinación del agua-cemento, y con esto evitaremos la exudación de la misma mezcla. De igual manera, la humedad por condensación, tanto como la humedad por capilaridad, pueden causar este efecto. Cada una de estas humedades debe ser tratada diferente. En el caso de las condensaciones, la solución sería aplicar un sistema de aislamiento térmico, mientras que por otro lado, para tratar la humedad por capilaridad, se necesitará una mejora constructiva, debido a que estas provienen del subsuelo. Conocidos estos puntos sobre la fluorescencia, podremos prevenir el salitre en futuros proyectos. Este experimento consistió en que nosotros pusiéramos a remojar un material poroso en agua salada por 3 días y dejarlo secar por otros 3. Esto con el objetivo de que éste presentara fluorescencia. Nuestros materiales fueron azulejo, teja, ladrillo, tabique y piedra, siendo este último el único no cerámico. Pasados los 6 días, todos presentaron manchas blanquecinas y un cambio notorio en su estética. Como ya vimos en el caso anterior de la eflorescencia, la solución manejada a la problemática dada fue resuelta siguiendo una serie de pasos. El primero fue buscar su origen, esto con el objetivo de saber cuáles deberían de ser los factores que se deberían de tomar en cuenta al momento de darle una solución al caso, lo que nos lleva al segundo paso, el cómo repararlo. Y por último, trabajar en cómo evitarlo para futuros proyectos. Es así como usaremos el mismo método en este nuevo caso, el cual es acerca del concreto. Nuestra problemática es acerca de la ciudad de Monterrey, en la cual cuenta con 2 líneas de metro en operación. Debido a la acción de agentes físicos y químicos, las columnas de concreto de la línea 2 están presentando daños como fisuras y fracturas que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad de las estructuras de concreto y de la línea del metro. Las autoridades de Monterrey buscan entender las causas de los daños observados con la finalidad de prevenir daños posteriores y realizar reparaciones efectivas y duraderas en las estructuras dañadas. Por lo anterior, las autoridades han contratado a una consultora especializada para presentar una solución a esta problemática. Al empezar a trabajar en una solución, primero antes que nada nos dimos a la tarea de comprender el por qué y el cómo está hecho el concreto. Otro punto vital son sus características principales y el por qué es tan bueno para los soportes de carga. El concreto es un material resistente elaborado con cemento, grava, arena, agua y en algunas ocasiones se suele complementar con aditivos químicos, los cuales son usados para mejorar sus componentes, estos dependiendo del resultado que se busca. De igual manera, es de suma importancia el proceso de la elaboración, los cuales constan del varillado, fraguado, curado y el armado.
La mayoría de los problemas en concreto surgen debido a la mala realización de estos pasos. Es por esto último que normalmente en este tipo de estructuras se nos pueden presentar diversos problemas estructurales como son las fisuras, fracturas y grietas. Un punto muy importante es saber diferenciar entre fisuras, fracturas y grietas. Las fisuras son aquellas que suelen presentar un menor riesgo y estas normalmente se presentan en la superficie del concreto de forma alargada y no tan visibles a simple vista. Por el otro lado, las fracturas son aberturas mucho más profundas y marcadas en la estructura del concreto, ya que estas presentan un alto riesgo a la seguridad. Afortunadamente, estas son claramente visibles y una vez previstas, se debe de actuar lo más pronto posible. Finalmente, las grietas son las patologías más riesgosas de las tres, ya que estas marcan un alto daño que sufrió la estructura debido a su profundidad y grosor. Estas permiten que el aire y el agua vayan penetrando la estructura, causando un mayor riesgo al interior de la estructura. La problemática de las diferentes patologías planteadas en el problema pueden tener diversos orígenes y eventos que las ocasionan. La presencia de fisuras, grietas y fracturas en diversas estructuras de concreto, principalmente en muros, vigas, columnas, etc., se deben a las fuerzas de tensión que no fueron pronosticadas en el proyecto. O también eventos como pueden ser problemas estructurales no previstos, excesos de agua en la mezcla, temblores, vibraciones, dilataciones térmicas, infiltraciones, defectos en la elaboración, una mala colocación, el mismo asentamiento de la estructura incluso y la corrosión de refuerzos metálicos. Estos son los causantes más comunes de la aparición de las patologías. Otro factor a tomar en cuenta es la falta de mantenimiento de la infraestructura y del metro, ya que se han generado al menos 38 fallas en los últimos 3 años. Además, se ha confirmado que a finales de 2018 las suspensiones del servicio, tanto en la línea 1 como en la línea 2, se vieron altamente afectadas e intensificadas. Y al decir que el personal de Metro Rey, la mayoría se originó por la falta de inversión en el sistema de transporte. Como primer paso debemos de establecer que esté presente en el concreto si es una fisura, una fractura o una... Si encontramos que son fisuras, podemos usar el cemento aluminoso como material de reparación. Esto debido a que gracias a sus componentes, este provee de una alta resistencia inicial al momento de colocarlo, así como también de un alto calor de hidratación. Igualmente, para las fracturas se puede usar la inyección de esta sustancia, debido a su profundidad y para posteriormente ser sellados con el mismo. Por otra parte, si las columnas presentan daños más profundos y altamente riesgosos para la seguridad pública, es ideal la reparación de estas mediante la demolición, para así poder reponer los elementos dañados. Esto gracias al que ser grietas profundas es imposible volver a unir los materiales a su estado original. Otras formas de reparar estos daños estructurales en el concreto es el coser el hormigón, realizar lo que se conoce como vendajes, sellados, inyecciones de resina, apisonamiento, etc. Al momento de que las constructoras vayan a reparar, el Metro de Nuevo León hace pausa para evitar que 2 trenes pasen por el río Santa Catarina. Al mismo tiempo, debido al deterioro de las columnas, diputados locales solicitaron la intervención de Protección Civil estatal para que emita un dictamen técnico de las estructuras dañadas, con el fin de repararlas. Las estrategias que podemos implementar para prevenir el daño o deformación en las vías estructurales de concreto pertenecientes a las líneas del metro son las siguientes. Una prevención importante es cuando se crea la mezcla del concreto, ya que ésta no puede exceder de componentes, especialmente no debe tener exceso de agua. Por otra parte, los materiales deberán estar en un buen estado y condiciones, ya que estos afectan en la mezcla final, y para que tengan una mejor optimización, estos deberán estar en buen estado. Los procesos de fraguado y curación deberán estar hechos correctamente, ya que de no ser así, pueden tener exceso o falta de agua final en el hormigón. Igualmente es importante realizar mantenimientos constantes en las vías y rutinas de inspección. Esto para detectar y reparar cualquier daño que se presente en las estructuras antes de que éste se convierta en un riesgo mayor.
Por otra parte, es necesario proteger las estructuras metálicas de la corrosión, usando recubrimientos y materiales apropiados en su estructura, como el acero. Otra opción es contar con todas las tensiones de las estructuras posiblemente presentadas en el proyecto, especialmente tomando en cuenta que es una columna donde hay un flujo constante por encima de esta, así como la fricción que genera el metro al pasar. También hay que tener en cuenta todas las necesidades del proyecto, incluso al realizar la mezcla y el armado del concreto, pues desde la raíz de la construcción se debe tener extremo cuidado y análisis al momento de realizar cada una de las vigas, columnas, etc. Casos como este último ya han ocurrido en múltiples ocasiones en las líneas del Metro de Monterrey. Según lo recopilado por el periódico Milenio, ya han habido daños en la estructura en la línea 1 del metro. Esta problemática es debido a que de las 5 columnas a las que les falta el mantenimiento, una de ellas representa el mayor daño, al encontrarse carcomida, con varillas expuestas y presenta un socavón de 1.10 metros en su base. En cuanto a este problema, el funcionario estatal admitió que la falta de mantenimiento en dichas columnas no se ha dado porque no han tenido los recursos suficientes para hacerlo. Aunando a estas afectaciones en la infraestructura de la línea 1, González Fernández exhibió también que en la línea 2 detectaron desde hace 4 años algunos capiteles que presentan unas grietas en donde invirtieron 6 millones de pesos en ingenierías para ver el estado real que guardaban. Y se encontraron con que había que inyectar los capiteles con unos testigos para ver si se abrían más o no las grietas. Pero, a decir del funcionario, ninguna de las dos imperfecciones representan un riesgo para los usuarios. Con esto podemos decir que las fisuras, fracturas y grietas siempre están presentes en columnas donde soportan una alta tensión y normalmente están expuestas a exteriores y otros daños. Es por esto que es bueno reconocer este tipo de problemáticas junto con sus orígenes, resoluciones y formas de evitarlas. Finalmente, concluimos nuestro trabajo de resolución sobre los dos casos en las estructuras y nos llevamos un aprendizaje del método para dar soluciones y manera de prevenir este tipo de patologías en las construcciones. Así, teniendo la capacidad de crear un ambiente construido seguro.